¿Listos? Los que no tengan Biblia, ahí en la entrada pueden encontrar Biblias. Los chicos aquí, por favor, me les pueden traer unas biblecitas. Santiago, Biblia. El que sepa leer, coge su Biblia. ¿No hay más Biblias? Ah, no, entonces no hay más Biblias. Ahora. Salmos 33. Dice, Salmo de regocijo, dice el título. Y es lo que venimos hoy, a regocijarnos en el Señor. Dice el versículo 1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y desacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Tañendo es pegarle a la pandereta, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer hoy con júbilo, vamos a cantar al Señor. Vamos a adorarle, nosotros que somos justos en la sangre de Cristo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No estemos angustiados por lo que esté pasando en el mundo. No nos angustie nuestro corazón si hay teorías conspiratorias sobre la vacuna, que trae un chip, que tal, que va a pasar tal cosa. Confiemos en el Señor, porque Él es el dueño de toda la tierra. Jehová, cuando hizo la creación, Él no pidió permiso, Él simplemente dio la orden y todo fue hecho. Si no sentimos aliento en nuestro corazón o nos falta, mejor, podemos mirar al cielo, podemos escuchar las aves, podemos ver su creación maravillosa y seguramente ya dará testimonio a nuestro corazón y nuestra fe será fortalecida. Entonces, pensando en todo esto, en alegrarnos con el Señor, en teñir con buen júbilo, vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a cantarle al Señor porque Él es todopoderoso y ha decidido salvarnos a través de su gracia sublime. Amado Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Es una bendición poder abrir los ojos, Señor, y poder contemplar tu creación, poder contemplar lo que tú has hecho, Señor, poder venir hoy con corazones gozosos, Señor, delante de ti a buscar tu misericordia, Señor, a buscar un renuevo para nuestras fuerzas, Señor, que se desgastan en el luchar contra este mundo, en el luchar contra esos pecados que nos hacen caer, en luchar contra todo aquello que todavía nos cuesta trabajo, Señor, pero tú eres fiel, tú eres misericordioso y tú eres santo, Señor, y tú nos has declarado justos en la sangre de Cristo. Y como justos hoy venimos a levantar las manos delante tuyo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, de cualquier cosa que tengamos en nuestros corazones, para poder levantar manos santas delante tuyo, Señor. Purifícanos, Señor, de toda maldad, toda impiedad que tengamos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. A olvidarnos por un momento de todas las situaciones que estemos pasando y nos concentremos un poco en alabarte, en glorificarte, en exaltar tu nombre, Señor. En que las demás personas sepan que tenemos un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y nada se sale de su poder, de su soberanía. Aún lo que no entendemos, Señor, aún lo que nos cuesta entender, todo está bajo esta soberanía, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser bueno, Señor, por permitirnos venir aquí, por guardarnos esta semana, por no permitir que nuestras familias hayan sido tocadas, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas, Señor, porque eres fiel y has provisto alimento aun cuando este es un mundo en crisis, porque vemos sanidad en nuestras vidas aun cuando este es un mundo enfermo, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor porque Él es todopoderoso. Vamos, hermanos, con las palmas.
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro buen Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Amén. Porque tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Aleluya al Señor. Pero también tenemos un Dios que nos salva. ¿Me escuchan bien? ¿No hay sonido? ¿No? Sonido. Ah, bueno, yo sí decía, ¿por qué me duele la garganta? Pero también tenemos un Dios que salva. Un Dios que nos ha dado su gracia. Cantemos al Señor porque gracia sublime es, por la cual hoy venimos con un corazón puro diciendo, oh Señor, amamos tu ley y cuánto te amamos, oh Cristo. Con gozo, hermanos. Perfecto es tu amor.
Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por tu salvación, porque tú eres Rey, Señor, y tú eres santo. Todo el caos nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con él gobierna con su justicia y resplandece por su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Por tu gracia, Señor, has decidido entregar a tu Hijo para que Él, en propiciación por nuestros pecados, nos hiciera justo delante de tus ojos, Señor. Te damos gracias porque hoy nos reunimos delante tuyo, Señor, a alabarte y a glorificarte. Hemos orado en tu nombre, amén y amén. Amén. En el Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Ahora somos el pueblo, y Jehová es nuestro Dios. Ya no es Israel, es este nuevo pueblo que es la iglesia, porque Cristo rompió la barrera que había entre los judíos y gentiles. Ahora somos este nuevo pueblo y tenemos un solo rey. Ese rey es Cristo, ese rey es Jehová, ese rey es Dios. Vamos a exaltarlo porque Él es el rey y porque cada vez vemos cómo Dios aumenta sus maravillas sobre esta tierra. Vamos a entonar con gozo y con ánimo en nuestro corazón porque Él es el único rey sobre nuestras vidas.
fuerte. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey que reina sobre autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. El Rey de los cielos, seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mí. Corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, porque tenemos un Rey. No pensemos que tenemos un Rey que se ha olvidado de nosotros o algo se le ha salido de control. Dios está al control de todo. Aún esta pandemia está bajo el control de Dios. Todas las cosas que pasan es porque Él quiere, porque el Señor aumenta y aumenta sus maravillas. Si tienes dudas, canta esta canción porque seguramente ahí al lado tienes una de las maravillas de Dios, que antes eran pecadores, pero ahora están redimidos por gracia. Vamos, hermanos. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que no me puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Fuerte, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande
grande eres tú. Para terminar, has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Todos grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Porque tenemos un Dios grande, maravilloso. Y si no lo creen, pueden mirar el universo. Él da testimonio de quién es Dios. ¿Podemos tomar asiento? Vamos a orar por nuestros niños, por estos niños que angustian nuestro corazón. Porque uno mira al mundo y uno se desalienta, ¿no? Uno ve el mundo y uno dice, bueno, ¿qué será la vida de mis hijos? Yo pienso más allá, digo, ¿qué será la vida de mis nietos? ¿Qué será de estos muchachos que cada vez se enfrentan a cosas más fuertes, ¿no? En nuestros tiempos era diferente, no había tanta presión social, no existían tantas cosas. Pero el Señor ha querido que nosotros libremos esta batalla por el alma de nuestros hijos. Él ha puesto sus herramientas en nuestras manos, que es el poder del Espíritu Santo y su preciosa palabra. Vamos a abrir en Proverbios 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, 1 al 8. Yo lo voy a leer en una traducción que es al lenguaje actual. Me pareció muy lindo. ¿Todos los jóvenes tienen Biblia? Jesús, Biblia. ¿No hay Biblias? Ahí hay una, vea. Biblias. Para Jesús, perdón. Van a abrir Proverbios 3, 1 al 8. Yo lo voy a leer en lenguaje actual. Es como una carta para un hijo. Entonces pongan cuidado todos. Proverbios 3, 1 al 8. En la versión que la tengan. Pero póngame atención acá, dice: querido jovencito, aunque ahora la OMS ha dicho que somos jóvenes hasta los 55. O sea, todavía tenemos harta cuerda, pero no, esto se refiere a los niños así. A los menores de 18 años, digamos, a los que no han estrenado cédula. Jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos. Así te irás siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas sus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. El problema de cuando uno es joven es que uno cree que las sabe todas. Y ese es el gran problema, porque es una gran mentira, porque es que ustedes no se las saben todas. Nosotros que somos cuchos, ya hemos pasado por todo lo que ustedes han pasado. Y yo también en mi juventud me creí muy café con leche y creía que sabía todo y no sabía nada. Era un ignorante. Por eso el consejo de Dios es: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Hay muchos proverbios que hablan sobre cómo los malos esperan para atrapar a nuestros hijos. El drogadicto está presto para dedicarle tiempo a tu hijo.
Si tú no le dedicas tiempo, la televisión sí le dedica tiempo, el drogadicto de la esquina le dedica tiempo, el anime le dedica tiempo, el ladrón de la esquina le dedica tiempo. Ellos tienen el tiempo para tu hijo. Entonces es un llamado a que los muchachos escuchen el consejo de Dios, escuchen el consejo de sus papás y a los padres, para que, como decimos por ahí, andemos en la jugada, porque el mundo sí los quiere y sí los desea y sí quiere perder a nuestros hijos en los caminos del mal. Amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias por estos hijos que nos has dado, por cada uno de ellos, por los jóvenes que serán en esta congregación. Señor, ayúdanos a como padres ser diligentes en enseñar tu palabra, pero como iglesia también dar espacios para que ellos puedan venir, Señor, a conocerte y poder venir a alabar y a glorificar tu nombre, Señor. Bendice a todos estos jóvenes, Señor, para que el mundo no los absorba, para que ellos puedan ver en tus caminos cosas más preciosas que lo que el mundo puede ofrecer, que no caigan engañados como alguna vez fuimos nosotros y pensamos que en el mundo había algo que nos satisfaciera cuando el mundo solo trae tristeza y muerte, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por cada uno de ellos, Señor, porque tú eres santo, tú eres fiel, tú eres rey, Señor, y tú diriges el camino de nuestros hijos. Gracias, Señor, por ellos. Ojalá, Señor, podamos ver sus hijos y podamos ver sus nietos, Señor, y poder sentarlos en nuestro regazo, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias por ellos, te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, muchachos, los que tengan menos de 8 años para arriba. Los que no, aquí podemos seguir. Jesús, ¿menos de cuánto? ¿De 12? Ah, perdón, les iba a quitar 4 años. Menos de 12 años para arriba. ¿Listo? A los que acaban de llegar y se hacen atrás, aquí hay sillitas. Recuerden que necesitamos estar con las medidas, no todos tan cerquita, no todos tan junticos, por si de pronto llega la alcaldía local, no nos pongan problemas. ¿Listo, hermanos? Vamos a seguir con nuestro servicio, vamos a la cena del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 5, versículo 17 al 21. 2 Corintios 5. Y ustedes dirán, no, otra vez 2 Corintios, sí, otra vez 2 Corintios. Vamos a tenerla bien aprendida. 2 Corintios 5, versículo 17 al 21. Dice el Señor, esto es para todos los que hemos creído. Y si tú no has creído, mira la promesa que el Señor te da. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos los que hemos creído en Cristo somos nuevas criaturas. Así en la calle nos digan que no, así en la casa nos digan que no. Pero el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, se ha perdonado todos nuestros pecados, porque en esta cena que reconmemoramos hoy, en ese madero, en esa cruz, donde nuestro Salvador fue crucificado, Dios estaba cargando sobre Jesús todo el pecado, el que tú hayas cometido antes, el que cometes ahora y el que vas a cometer mañana. En esas 3 horas de oscuridad en la tierra, Cristo cargó con todos los pecados. No hay ningún pecado que nuestro Salvador no pueda perdonar. Ninguno. Si tú crees que tienes un pecado muy grande y no se puede ser para Cristo, no has entendido la salvación. No has entendido el poder de Dios.
Porque ahí dice, Dios se reconcilió con nosotros, no nosotros con Dios. Dios vio quiénes éramos y que íbamos todos para el infierno, y Dios quiso a través de su Hijo venir en cuerpo de hombre a vivir una vida sin pecado, para hacer un sacrificio perfecto y santo. Todos los que hemos creído somos nuevas criaturas. ¿No les parece maravilloso? Ya los pecados quedaron atrás, ya nadie te pueden acusar de nada, porque ahora estás en Cristo. Y si no has creído, es tiempo de hacerlo, porque la muerte está rondando, la muerte está tomando. Y lo importante es la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Pensando en esto, vamos a ponernos en pie. Y más que hacerle un ritualismo, pensemos profundamente en lo que el Señor ha hecho. ¿Qué pecados te ha perdonado Cristo? ¿Qué pecados te ha perdonado el Señor? ¿De dónde venías? El Señor Jesús dijo, esta mucho ama porque mucho se le ha perdonado. ¿Qué tanto amas tú? ¿Qué tantos pecados crees? Si te crees que eres muy santo, estás mal. Porque nadie es lo suficientemente santo para recibir perdón sin la cruz de Cristo. Por favor, vamos a repartir la cena. Mientras la reparten, vamos a entonar un cántico que se llama No hay argumento. No hay nada en contra tuya porque Cristo satisfizo la ira de Dios. Dios vio en Cristo Jesús el pecado que era sobre nosotros. Mientras reparten la cena, cantemos esta canción. Y vamos a darle gracias a nuestro Cristo, porque ahora somos nueva criatura. Ya nadie nos puede acusar de nada. Él por su sangre me vino a redimir, libre de condenación. Ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Dilo fuerte, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él ató mi corazón, propiedad, soy del Señor. Ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí
pagó el marco mi corazón, propiedad soy el Señor. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos saber que somos declarados justos en tu sangre, Señor. Porque tú complaciste, Señor. Tú saciaste la ira de Dios que era contra el pecado, Señor. Y ahora, tú eres nuestra propiciación y Dios nos ve a través de la justicia impuesta a nosotros en Cristo Jesús. Él nos ve a través de aquella cruz. Él nos ve a través de tu sangre, Señor. Y somos declarados justos, no porque lo merezcamos, sino porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Y con este pan y con este vino recordamos, Señor, tu muerte en la cruz, pero también anunciamos, Señor, que tenemos un Salvador vivo, que fue levantado entre los muertos y que con gran expectativa esperamos su regreso en los cielos, así mismo como fue llevado. Te damos gracias, Señor, por esa certeza que tenemos de la salvación, de que somos nuevas criaturas en la sangre de Cristo, de que todo lo viejo quedó atrás y ahora somos hechos nuevos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por esa salvación tan grande, Señor. ¿Qué sería de nosotros perdidos en el mundo, Señor? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú nos has tomado y nos has sacado, Señor, y nos has puesto delante tuyo, Señor? Ayúdanos a tener esa certeza y que esa certeza nos ayude a vivir en santificación para que algún día seramos glorificados en la eternidad y podamos adorarte y ya todo este sufrimiento en esta tierra haya terminado, Señor. Te alabamos y te glorificamos en nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar la cena, mis hermanos. Listo, mis hermanos, los invito a que van tomando asiento. Invitamos a nuestro predicador al púlpito, a Sergio, para que nos traiga la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar por Sergio, por nuestros corazones, porque la parábola del sembrador no es solamente para los incrédulos, sino también para nosotros, porque podemos estar allí sentados, pero podemos estar pensando en muchas cosas. Podemos tener un corazón duro, donde la buena semilla de la palabra de Dios no entre, porque la semilla es buena, porque es la palabra de Dios. Amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de Sergio. Te damos gracias por Lourdes, te damos gracias por Emilio, te damos gracias por Sofía, por Victoria, Señor, por este hombre que tú has tomado, Señor, y lo has traído para que proclame tu mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ablande en nuestros corazones y esta semilla caiga en buena tierra y pueda dar fruto en nuestras vidas y la pongamos en práctica esta semana, Señor. Bendice a Sergio, Señor, que él pueda venir, Señor, como un portavoz tuyo, Señor, y tú seas usándole de gran manera, Señor. Te damos gracias por su vida. Hemos orado en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien que piense, que tenga una ligera idea de qué vamos a hablar hoy. A ver, Hechos, listo. De la Biblia, muy bien. ¿Alguien más? De la iglesia. Debe participar alguien más. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, queridos hermanos, habíamos planeado, el Señor había puesto en mi corazón hacer 4 predicaciones sobre el libro de Hechos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se los dije? Y estas predicaciones, en este momento, vamos a aplazarlas un poco, porque la iglesia empezó a raíz de esta idea en el liderazgo. César sintió también el llamado y vamos a predicar todo el año sobre Hechos, porque Hechos es el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Algunas personas dicen que Hechos es el libro que todavía no se ha terminado de escribir,
y que seguramente se seguirá escribiendo inclusive en la eternidad, porque es el desarrollo de la iglesia. Entonces, el plan de nosotros es seguir creciendo. Hoy, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez, a los que nos acompañan por segunda vez, tercera vez. Bueno, el Señor está bendiciendo cada día más esta congregación. Uno se para aquí y de verdad le da uno mucha alegría encontrar que el Señor está respaldando el trabajo que se está haciendo. Entonces, vamos a estar estudiando a partir del 1 de agosto, creo que es. ¿Sí, 1 de agosto es domingo? No, con Eduardo no, con Eduardo. Entonces, desde el 25 o el 1 de agosto vamos a estar predicando ya sobre Hechos. Lo que hablamos hace 15 días fue como una pequeña introducción hacia este libro. ¿Listo? Y hacia el desarrollo de la iglesia. Pero hoy vamos a seguir hablando de algo que dijo Carlos. Si no vamos a hablar de Hechos, ¿de qué vamos a hablar, Carlitos? Tú dijiste, si no vamos a hablar de Hechos, ¿de qué vamos a hablar? De la iglesia. Entonces, hoy vamos a aprender una verdad, porque Hechos es el desarrollo de la iglesia, ¿sí? De una iglesia. Pero hoy vamos a aprender una verdad acerca de la iglesia, para que todos estemos convencidos. ¿Eres parte de la iglesia? Amén. ¿Eres la iglesia del Señor Jesucristo? La meta es que todos lleguemos a hacerlo. La meta es que todos podamos llevar a cabo la misión que van desarrollando los apóstoles en ese libro de Hechos. Entonces, hay para tener presente, la iglesia es un conjunto de personas vivas con una creencia fundamental en común. Es un conjunto de personas vivas. ¿Por qué hablamos de personas vivas? ¿Por qué hablamos de personas vivas? Porque, aunque suene duro, hay personas que están muertas. ¿Sí? Hay personas que aun cuando respiran, caminan y se mueven, eternamente están muertas. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesucristo. Las personas que creen en Jesucristo son aquellas que son vivas. Entonces el llamado, esta historia de Hechos que se desarrolla con la iglesia, es una historia que se desarrolla con personas que han recibido vida. No es un desarrollo que se pueda dar con una persona que no ha creído en Jesucristo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer parte del plan que tiene el Señor Jesucristo para con esta iglesia, siendo ustedes parte de la iglesia? ¿Amén? Amén. Listo. Muy bien. Quiero invitarles a que nos ubiquemos en la palabra del Señor. Primera de Pedro, porque vamos a tratar, aunque siempre mantengamos presente la historia de la iglesia, el libro de Hechos, vamos a estar mirando otros libros para no tocar casi Hechos, porque si tocamos mucho Hechos, ¿saben qué va a pasar? La embarramos, nos tiramos las predicaciones que vienen durante el resto del año. Entonces, aquí nos toca pegarnos una jugada muy brava. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Quiero contarles, antes de ir avanzando, que, y felicitar al equipo de jóvenes, más o menos 13 o 14 muchachos, empezaron un reto y hay un joven que empezó hace poquito y lo está cumpliendo. 15 días, todos los días leyendo la Biblia, un capítulo diario. Les digo que empezamos ese reto y el reto era para ellos y para mí, pero la edificación total fue para ellos y 15 veces para mí.
porque eran 15 capítulos que me estaba leyendo diario. Increíble. Quiero felicitar a todos los jóvenes que cumplieron el reto y decirles que por favor no desistamos. Aunque el reto tenía un premio, el premio con el Señor es eterno y podamos cada día seguir leyendo la palabra del Señor. Todos los días. A mis amigos pequeñitos, que sigamos adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La palabra del Señor dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Sí? ¿Ustedes qué son? Está hablando el apóstol Pedro, ¿no? Y le está hablando a una iglesia. Y le está diciendo: ustedes ¿son qué? Piedras vivas. Pero ¿por qué? Ya, usted coge una piedra, aquí no tenemos piedras. ¿Usted sabe a qué reino, los muchachos, saben a qué reino pertenecen las piedras? ¿A cuál? ¿Y cuál es la condición de ese reino mineral? ¿Cómo? O sea, no tiene vida. Entonces, ¿cómo el Señor nos dice, ustedes son piedras vivas? Acá hay como una contradicción, ¿cierto? Porque una piedra no tiene vida, pero nos dice, ustedes son piedras vivas. Pues así mismo como venimos hablando, que la iglesia es un conjunto de personas vivas, pero las personas respiran, entonces están vivas. Sí, pero hay personas que están muertas, ¿cierto? Asimismo, el apóstol Pablo, dejándose de pronto llevar por ese tipo de literatura que es, ¿cómo se llama, profe? La contradicción en la literatura. No me acuerdo. Entonces dice, una piedra viva. Entonces eso no le cae a uno en la cabeza. ¿Cómo es que una piedra puede llegar a tener vida? Entonces podemos decir que la iglesia sí es un edificio, pero no como la ingeniería lo conoce, ¿no? O como la ingeniería lo desarrolla, que es con cemento y ladrillo, ¿no? Acá me causó un especial pensamiento, ¿no? Porque dice que la iglesia está construida con piedras vivas, ¿sí? Y estaba pensando en este tiempo, la ingeniería, ¿con qué se hace un edificio? Con ladrillo, ¿cierto? Un ladrillo muerto. Pero es que los edificios no pueden existir, esos rascacielos o esos edificios tan altos. Hay uno que están haciendo en la Sexta con 27. Si no lo hacen con ladrillo. Entonces cuando uno empieza una edificación, uno la empieza con un ladrillo y el Señor está empezando a edificar una iglesia con una piedra viva. ¿Qué hay de parecido en un trabajo de ingeniería en este tiempo y lo que el Señor quiere hacer? Entonces yo soy un ladrillero. Para los que no saben, yo soy un ladrillero y en esto el Señor me dio la oportunidad de pensar. El ladrillo se forma de una arcilla que es humedecida y preformada y por último cocida a altas temperaturas para alcanzar la dureza. Pero de esa misma arcilla de la cual se hace el ladrillo fue hecho el hombre. Pero el ladrillo es un material inerte que no tiene vida. Pero el hombre sí tiene vida. ¿Quién le da vida al hombre? Dios. ¿Cómo le dio vida Dios al hombre? A través del soplo de vida. Pero es una vida carnal, digámoslo así, superficial. Esta vida de la que nos habla el apóstol Pedro, en primera de Pedro, que somos piedras vivas, estamos hablando de una vida espiritual. Una vida espiritual. Entonces, sigamos leyendo el capítulo, el versículo, en la parte B. Ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, ¿cierto? Dios edifica su templo espiritual.
Entonces, ¿cómo es esto de que somos piedras vivas? ¿No? Usted se preguntará, ¿cómo es esto que somos piedras vivas? Quiero invitarlos a que avancen, retrocedan un poquito a Efesios capítulo 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Vamos a darnos aquí un pequeño viaje por la palabra de Dios. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo es que una piedra inerte llega a tener vida? ¿Cómo es que una persona como nosotros, en otro tiempo, que estábamos muertos por causa de nuestros pecados y delitos, llegamos a tener vida? Efesios capítulo 2, vamos a volverlo a leer, por favor. Concentrémonos aquí en este capítulo, en este versículo, porque es nuestra primer base. Efesios 2, ¿qué dije? 4 y 5. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo es que tú puedes llegar a tener vida? A ver, alguien que me diga, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener vida? ¿Cómo? Creyendo en Cristo. ¿Quién más? ¿Qué dice el versículo? Confesando los pecados. Por su misericordia. ¿Quién más? Por la gracia de Cristo. ¿Qué más? Por su gran amor. Alejo, ¿qué dice? ¿Ah? Juntamente con Cristo. Pues, por favor, quítame ese versículo, Santiago, por favor. Sí, están haciendo trampa. Pero estoy leyendo en versión Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo escuchen, por favor. Tú tienes Nueva Traducción Viviente. Dice: a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo nos da Dios vida a nosotros? Por la resurrección de Cristo. Es que la vida del ser humano, esta vida espiritual, cobra sentido cuando Cristo resucita. No antes. No antes. Porque es que la manifestación completa de que Cristo es Dios y es nuestro Salvador y viene a darnos vida es en la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué hubiera servido que los apóstoles lo siguieran en su vida? No, Él tenía que resucitar para darnos vida. Porque si no hay vida, el Señor no podría hacer su iglesia con piedras muertas, tenía que hacerlos con piedra viva. Por eso el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en su misericordia, aun cuando ya estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida en la resurrección de Cristo. Es en ese momento donde las personas pueden o se les abre la oportunidad de tener vida eterna. Es cuando la obra del Señor Jesucristo ha sido completa. ¿Sí? Entonces algunas personas llegan hasta el día en que Cristo fue entregado en la cruz. ¿Cierto? Otras personas llegan hasta donde Cristo fue bautizado. Pero una persona, para que tenga vida, tiene que llegar hasta el momento en que Cristo resucita. Y tiene que creerlo. Aquí en su mente, en su corazón, con su palabra. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo fue levantado de los muertos? Amén. Muy bien. Y este es el principio de nuestra creencia. El principio de nuestra creencia es que Cristo hoy está vivo. Amén. Porque si ustedes no creen eso, va a sonar muy duro lo que les voy a decir, pero es así.
Si ustedes no creen que Cristo fue resucitado de los muertos y hoy está vivo, usted no hace parte de la iglesia. Y Dios no va a construir ninguna iglesia con usted, sencillamente porque usted está muerto. Entonces dirán, uy, este tipo se vino con toda. Pero es una realidad. El Señor únicamente va a construir su iglesia con piedras vivas. Y si usted no cree que Jesucristo está vivo, sino que está muerto, en esa misma condición está usted. Usted está muerto. En como usted vea a Jesucristo en su vida, así mismo está usted. ¿Hasta dónde llegó usted con Cristo? ¿Hasta el día que lo sepultaron? ¿Hasta el día en que lo crucificaron? ¿O usted tiene en su mente claro que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Que el Señor le levantó, que hoy está vivo y sentado a la diestra de Dios Padre, que Jesucristo es por siempre y para siempre, o sea que vive desde el principio hasta siempre. O sea, no vive desde el principio, perdón, porque me equivoco, hacemos una mala interpretación de pronto en mis palabras. El Señor Jesucristo existe Él existe. Es que no tiene tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él siempre va a existir. Nunca va a dejar de existir. ¿Sí? Entonces cuando podamos entender esa situación en nuestra mente y creerla, a veces no se trata de entender, se trata de creer. Hay cosas que son muy difíciles de entender para nosotros, pero se trata de creer en nuestro corazón. Si ustedes llegan a comprender que Jesucristo hoy está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre y que fue resucitado entre los muertos, esa misma situación está en ustedes. Están vivos, aun cuando antes estaban muertos. ¿Sí? La iglesia se construye con piedras que antes estuvieron muertas, pero que ahora están vivas. Nadie puede creer, nadie puede entender, nadie puede pretender haber nacido vivo. ¿Cierto? Esto es irónico, ¿cierto? Entonces usted nace, usted que tiene hijos, usted nace y lo que le entregan es un certificado. ¿Qué dice el certificado? Certificado de nacido vivo, porque respira y se mueve y chilla después de la palmada. Pero ¿cómo sería el certificado espiritual? Carlitos, ¿tú qué crees? No, pues era que es como nacer. Nacido muerto. O sea, nacido, aunque respira, aunque usted se mueva, está muerto. Bueno, usted no. Hablemos de las personas de afuera que no han creído en Jesucristo. Aunque las personas que no creen en Jesucristo respiren y se muevan, ¿cómo están? Muertas. Muertas. ¿Por qué? Porque no entienden que Jesucristo resucitó. Porque no entienden que Jesucristo hoy está vivo. Porque no entienden o no creen que Jesucristo es eterno. Entonces Dios hace una iglesia con piedras vivas a las cuales Él les ha dado vida, y no vida solo de soplo, ¿sí? De esa vida que vemos en Génesis, que sopló hálito de vida sobre el hombre. Entonces cogió al Adán, lo formó así como a Samuel, así chusco, bonito, y lo vio ahí un poco de barro y lo sopló, y el Adán empezó a respirar, ¿cierto? Ese es un aliento de vida, pero ahora en Cristo nos dio vida eterna, una vida espiritual, y con esas personas que tienen vida eterna es que el Señor va formando su iglesia. Con esas personas que han decidido creer en Cristo desde la época, en el año 32 tal vez, después de que Cristo asciende hacia el cielo, 34, con los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo y en la propagación de la iglesia que vamos a ver en Hechos, ¿cierto? A partir de ese momento el Señor empieza a decir, uy, Carlos, ¿usted creyó en Cristo? Uy, usted como que espiritualmente su corazón le palpita. Venga que con usted voy a empezar a hacer iglesia. Venga, Brian, venga,
Nicole, ¿usted cree en Cristo? Como que espiritualmente usted tiene un corazón que le palpita. Venga que con usted voy a hacer iglesia. Felipe, Alejandro. ¿Sí? Pero en ese camino también se quedaron muchos que el Señor los volteó y los miró y dijo, para usted mi Hijo Jesucristo no ha resucitado, usted sigue siendo una piedra muerta y con usted no construyo iglesia. Entonces hoy surge una pregunta, ¿cuántos queremos hacer parte de la construcción de la iglesia? Amén. Listo. Queremos experimentar como dirían en otras iglesias, este avivamiento de crecimiento de nuestra iglesia Aposento Alto Torre de Refugio. Amén. Entonces tenemos que empezar creyendo en Jesucristo. Tenemos que empezar, todos los que estamos acá, estamos completamente convencidos de que Jesucristo hoy está vivo. Y que esa resurrección, ese levantamiento entre los muertos, es la que me dio vida a mí. Es que no lo está diciendo Sergio, lo está diciendo el apóstol Pablo a la carta de los Efesios. Dice que nos dio vida en la resurrección de Cristo. ¿Sí? En la muerte de Cristo nos perdonó los pecados, pero en la resurrección nos dio la vida. Entonces, si usted quiere tener vida eterna, tiene que empezar creyendo que Cristo fue resucitado entre los muertos. ¿Listo? Entonces, esta creencia en común que la iglesia debe tener es que la vida está en Jesucristo. Quiero invitarlos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios 15, 20 dice, lo cierto es que si Cristo resucitó, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y es el primer fruto de una gran cosecha y el primero de todos los que murieron. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, seguramente habían personas que estaban todavía muy incrédulas, ¿no? Decían, no, pues sí, Cristo fue un gran maestro. Y así lo catalogaban en su época. Cristo fue un gran maestro, pero Cristo murió. Cristo murió. Entonces, ¿qué tuvo que decir Pablo? Lo cierto es que Cristo sí resucitó. O sea, está vivo. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice? Pues porque es necesario que la gente lo crea para tener vida. Si hoy usted sale creyendo que Cristo no resucitó, quiero decirle que usted sigue muerto espiritualmente. Y quiero decirle que Dios no lo va a hacer a usted en este momento, para la edificación de su iglesia. Y si usted sigue pensando y creyendo que Cristo está muerto, quiero decirle que su condición eterna es esa, muerto. O sea que si usted sale de acá, por esta puerta, creyendo que Cristo aún está muerto, y se llega usted a morir, su destino es el infierno. Su destino es allá, donde está el llanto y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere todo el tiempo. ¿Alguno de ustedes ha tenido un nuche? ¿Un nuche? ¿Usted ha tenido un nuche? ¿No? Eso es horrible. Yo sí una vez lo tuve, por aquí en una pierna. Esa vaina es un gusano que le molesta a uno mucho y uno piensa que es un barro y uno lo despicha y eso no sale nada y duele muchísimo. Imagínese todo eso por la eternidad. O que usted está sufriendo tanto que usted desea morirse, pero ya está muerto. Ya está muerto, o sea, no hay una segunda muerte. Si no hay otra muerte, si usted ya está viviendo en esa condición para siempre. ¿Por qué? Porque usted no quiso creer en la resurrección de Cristo. Tremendo, ¿cierto? Y la iglesia, si está formada, es para los que sí creen eso. Para los que creen que Cristo sí resucitó. Primera de Corintios 15, 20, ¿no? Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Entonces Pablo lo está diciendo para que quedemos convencidos. Oiga, es cierto. Y es increíble escuchar a Pablo, porque Pablo dice, voy a perseguir
a todo el que diga que Cristo resucitó. Y cuando voltea y mira, estando joven, uno de los testigos de la resurrección de Cristo, a Esteban, y Pablo dice, deben todos ustedes sus chaquetas y cojan piedra y maten a Esteban. ¿Cómo se atreve ese Esteban a decir que Jesucristo resucitó? Blasfemo. El único que puede hacer eso es Dios. ¿Sí? Porque Jesucristo es Dios. Y sostiene las chaquetas para este tiempo, ¿no? En ese tiempo las batas, las chaquetas. Venga, Carlos, le sostengo la chaqueta, venga, tan, y cojan piedras y ármense y maten a Esteban. Ese mismo que perseguía a los que daban este mensaje de que Cristo resucitó, ese mismo que los perseguía hasta matarlos prácticamente, y se gozaba en la muerte de esas personas, se para en la iglesia de Corinto, o manda una carta a la iglesia de Corinto y dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó. Ese es el cambio que el Señor hace en la vida de las piedras vivas de su iglesia, que antes no creían, pero que ahora están convencidos. Un apóstol que termina sufriendo en la cárcel, ¿cierto? Viviendo naufragios, viéndose al borde de la muerte por creer en Cristo. Por creer en Cristo. Después de haber dicho que eso no era cierto y de perseguir la iglesia. Entonces, imagínense la magnitud y la severidad de este mensaje. En Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a irnos avanzando ahí un poquitico. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ahora, Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, y las autoridades, y los poderes aceptan su autoridad. ¿Dónde está Cristo el día de hoy? ¿Dónde? A ver, otra vez. Vamos a leerlo. Ahora quiere decir hoy, ahora. Cristo ha ido al cielo y está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios. Y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. ¿Dónde está ¿Dónde está Jesucristo ahora, hoy? Sentado al lado de Dios. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos lo creemos? Amén, muy bien. Entonces, un muerto no se puede sentar. Eso sí lo tengo claro. Por ahí el único muerto que se sienta es Joselito Carnaval. Y eso es una aberración. Sí. Eso, ningún muerto se puede sentar y ningún muerto tiene autoridad. Pero, ¿qué dice Pedro? Los ángeles. Se lo voy a leer otra vez porque 22. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes en el cielo aceptan su autoridad. Para que una persona tenga autoridad, tiene que estar viva. Jesucristo está vivo. Y si usted cree que Jesucristo está vivo, usted está vivo. Pero si usted no cree que Jesucristo está vivo, usted está muerto. ¿Listo? Ese es el mensaje casi que de hoy. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando. También debemos saber que sin creer en el Señor, listo. Si no creemos en Jesucristo, no hay vida. Juan 3:16. Todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Listo? ¿Quién se sabe Juan 3:16? Ahí rápidamente, muy bien, dínoslo. Ponte en pie, por favor, y dilo. Sí, para que podamos escucharte. Muy bien, muchas gracias. Amén. Juan 3:16. ¿Alguien por acá se sabe Juan 3:16? Don Leito, póngase en pie y díganoslo, por favor.
Listo, muy bien. Por aquí, ¿alguien sabe Juan 3:16? Lucho, hágale. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy bien. Este es uno de los versículos insignias de cualquier cristiano. Vamos a dar otra oportunidad. Otra vez. Por este lado, ¿alguien más se sabe Juan 3:16? Por ese, occidental, ¿no? Central, ¿ninguno? Oriental. ¿Por aquí alguien se sabe Juan 3:16? ¿Ninguno? Listo. A ver, póngase en pie y dígalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, tenga vida eterna. Listo, muy bien, hermano. Muy bien. Cuando tenemos este versículo en nuestra mente y lo hemos memorizado, podemos entender el amor de Dios. Ese es el que estamos hablando en Efesios, ¿no? Que Dios en su infinito amor y misericordia, cuando aún estábamos muertos, nos dio vida en la resurrección de Cristo. Porque a eso envió Dios al mundo, a su Hijo, ¿sí? Para que todo el que quiera en Él tenga vida. No hay otro lugar, no hay otro camino. No está la Virgen de Chiquinquirá, coronada y empostada por allá, adulada y quitándole la gloria a mi Dios. Eso es una mentira, eso es una aberración. Eso lo que está haciendo es llevar a gente al infierno. Eso no es verdad. Que la patrona de Colombia, pues de razón estamos tan jodidos. Sí. Una muerta manejando un país. No, mi patrón es Jesucristo, amén. Amén. Es a través de Jesucristo que se alcanza la vida, no a través de otra persona. Entonces me surge una pregunta. ¿Cómo podríamos ser la iglesia sin tener vida? ¿Cómo podríamos ser la iglesia sin tener vida? No podríamos ser, ¿cierto? Así usted respire. Mire, este local es nuestro local de torre de refugio, ¿sí? Y necesitamos personas que no solamente respiren, sino, así como dijeron, que transpiren al Espíritu Santo para trabajar, ¿cierto? Personas que tengan vida, una vida que haya sido dada por el Señor Jesucristo. Los invitamos a que participen de cada una de las actividades. Tenemos grupo de damas. Ayer, ¿cuántas mujeres? ¿12? ¿Cuántas? 12, ¿cierto? 12. Grupo de jóvenes cada 15 días. 20 jóvenes. Entre los 8 y los 50 años. Todavía vidas, somos jóvenes. Pero usted puede venir a participar. ¿Acaso Moisés no movió al pueblo de Israel como de 80 años? Sí, Alejandro. De 80 años sacó Moisés a Israel de Egipto. Y era joven. Pues claro, morían como a los 180. Están en la mitad de la vida. Pero a usted le queda mucho camino también por vivir, por disfrutar. Y si ha recibido el Espíritu Santo de Dios, lo invito a que venga los sábados, los domingos y se haga partícipe de cada una de las actividades que estamos desarrollando. Mateo 15, 10. Bueno, una pregunta, esperen un momento, no se vayan allá. Bueno, quiero hacer una pregunta al que la quiera responder. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted entonces aquí en este momento de la predicación? ¿Alguien que quiera arriesgarse y decirnos quién es Cristo para usted? ¿Ninguno? A ver, su Salvador, muy bien. Su Señor. Listo, el Salvador suficiente. Su Rey. ¿Qué más? ¿Quién es Cristo? El Creador. Su Dios. Mi fortaleza. Hablando de piedras vivas, Él es la piedra del ángulo, la piedra que fue desechada por los edificadores. La piedra que fue desechada por los edificadores. Uy. ¿Quién más? ¿Alguien más? Diana. ¿Cómo? El Padre. ¿Quién más? ¿Qué es Jesucristo para ustedes? Una pregunta que para este tiempo
Sergio, esa pregunta con la que sale Sergio, ¿cierto? ¿Quién es Cristo? El Señor Jesucristo se la hizo a uno de sus apóstoles. Quiero invitarnos ahí, Mateo capítulo 16. Versículos 15 al 18. ¿Están ahí? Ojo, porque iniciamos diciendo esto. La iglesia es un conjunto de personas vivas con una creencia fundamental en común. ¿Sí? Y esta creencia empieza de la siguiente manera. Cristo está vivo, ¿cierto? Fue resucitado de los muertos. Y está sentado, ¿en dónde? En la diestra del Señor. Esa es la primera parte de nuestra creencia. ¿Listo? Para ser piedras vivas debemos de empezar creyendo esto. Ahora, miremos lo que dice Pedro. Entonces les preguntó. ¿Quién les preguntó? El Señor Jesús. ¿Ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién dice que soy? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Pare un momentico. ¿Por qué la pregunta? Y porque el Señor también se la hace a sus discípulos, ¿cierto? Porque aquí está una base doctrinal, una base fundamental de la iglesia. Es que las personas con las cuales el Señor va edificando su iglesia tienen que tener esta certeza en su vida, que Jesucristo, ¿quién es? El Cristo. Pilas, el Cristo. El Cristo es aquella persona que viene a salvar, que viene a dar su vida, que toma el lugar de. Eso significa Cristo. ¿Sí? La persona que viene a salvar, que viene a dar su vida y que toma el lugar de. ¿Sí? Tú eres el Cristo, pero no solamente con eso, porque durante la historia del pueblo de Israel se levantaron algunas personas que tenían el nombre como de Cristo, pero no de Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. David era uno de esos, que vino a salvar su tierra, a su país, vino a tomar el lugar de alguien, ¿cierto? Algunos de los jueces también, pero aquí en Cristo es algo diferente. Él es el Cristo, sí, porque viene a salvarnos, a tomar mi lugar, a rescatarme. Pero aparte de eso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. El Hijo del Dios Altísimo. Y cuando un judío decía que era el hijo de alguien, lo hacía igual, ¿sí? Entonces, el hijo del señor Marín, ¿qué es? El marincito, ¿cierto? No. El hijo del señor Marín es un marín, ¿sí o no? Es marín, no es marincito, ni es marinchiris, ni nada de eso, ni es marín junior, no, es marín. El hijo de Sergio Acevedo, del señor Acevedo es Acevedo. El hijo del señor Campos es ¿qué? Campos, ¿sí o no? Y el hijo de Dios es ¿qué? Dios. ¿Sí entienden esa magnitud? Jesucristo es Dios. ¿Sí? No es un Dios, sí. O sea, perdón, yo voy a tomar a Tomás, que es el que está aquí. Tomás no es Campitos, porque ¿cómo apareces tú en tu tarjeta de identidad? Tomás, ¿qué? Campos, ¿sí o no? No aparece Tomás Campitos. ¿O sí? ¿No, cierto? ¿O tú cómo apareces en tu tarjeta de identidad? ¿Samuel qué? Gaitán. ¿O aparece Samuel Gaitancito? ¿No, cierto? Porque es Gaitán. Así también es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿Samuel es qué? ¿Samuel qué? Gaitán. Entonces, ¿Jesucristo es qué? Dios. Dios. Él es Dios.
Y si nosotros no podemos entender esto, o sea, usted puede decir, ah, sí, Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero si usted no cree hoy también en su base doctrinal que Jesucristo es Dios, pues está en mitad del camino. Quiero decirle que está en mitad del camino, pero no ha recibido vida. Porque es creer en Jesucristo, que en ese Cristo total, en esa declaración de Pedro, donde hay vida y donde usted empieza a ser parte de una iglesia y donde a usted Dios lo tiene presente para construir, edificar, llevar a cabo su obra. Si no es así, pues lamento informarles que no va a pasar nada con usted a través de la iglesia. Jesús respondió, versículo 17: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún hermano, de ningún humano. El Padre es quien revela esta verdad, y no se aprende de ningún ser humano. Así nosotros se lo digamos, ¿sí? Así yo sea el que se lo diga, o otra persona que la haya invitado. Pero es Dios mismo el que le da a usted entender que Jesucristo es Dios. No se esfuerce por entenderlo. Pídale al Señor que le dé la capacidad de creerlo. ¿Qué diferencia, cierto? Entender a creer. Yo no puedo entender cómo Dios hizo el universo con el poder de su palabra. No lo puedo entender. Pero ¿saben qué? Sí puedo creerlo. Yo creo que Dios, cuando dijo hágase el cielo y la tierra, eso se hizo. No lo comprendo, porque mi mente no me da para eso. Yo apenas si comprendo una suma de 3 cifras o una multiplicación, pero esa magnificencia de nuestro Dios, yo no logro entenderla. ¿Qué me queda a mí como simple mortal? Creerlo. Un día estaremos delante del Señor y el Señor nos dará a entender todas esas cosas. Hoy nos compete creerlo. ¿Para qué? Para tener vida, para ser usados por Dios. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro, y estando Jesucristo con Pedro, le dice, esto que tú aprendiste, no lo aprendiste de ninguno de nosotros acá. Te lo reveló el Padre que está en el cielo. Hoy en día, ¿cómo revela el Señor su verdad? ¿Cómo lo hace entender? Quiero hacer un paréntesis, no vayan ustedes ahí, quédense ahí en Mateo, yo voy a leerles. Juan, anótelo usted ahí, Juan capítulo 14, versículo 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará las cosas que les he dicho. ¿Quién es el que les enseña a ustedes que Jesucristo es Dios? ¿Y quién es el que les recuerda? ¿Y quién es el que los convence? El Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué hago acá? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Ah? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago acá? Pues el Espíritu Santo podría obrar de maneras milagrosas, pero ¿qué pasa? Que como soy una piedra viva, el Señor decidió cogerme y edificar su iglesia. Eso mismo puede hacer con usted, con ustedes, con cualquiera de ustedes, que decida creer en esta verdad, que Jesucristo resucitó de los muertos y que Él es el Cristo, y no solamente el Cristo, sino también es el Hijo del Dios viviente. O sea, Él es Dios. Si no hay esa verdad en su vida, difícilmente el Señor le va a usar ¿para qué? Para construir su iglesia. Entonces, ese es el Espíritu Santo, el que nos convence, el que nos enseña y el que nos recuerda estas palabras del Señor Jesucristo. ¿Hoy se las está recordando Sergio? No, es el Espíritu Santo que habita en mí. Es por el poder del Espíritu Santo que hoy vengo a predicarles a ustedes estas verdades. No piensen que es un capricho mío, esto viene desde el Espíritu Santo.
Ahora, si usted no está de acuerdo, pues bueno, póngase de acuerdo con el Espíritu Santo, que es el que está mandando la predicación, ¿cierto? Si no está de acuerdo con la dirección, póngase de acuerdo con el Espíritu Santo, que es el que manda la dirección. Mateo 16, 18, dice: ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Sobre quién? ¿Sobre Pedro, como cree la iglesia tradicional? No, sobre esta verdad. ¿Cuál verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es increíble porque está hablando de una iglesia que en ese momento no existía, porque el Espíritu Santo no había llegado, porque los apóstoles todavía no habían visto la resurrección, todavía no podían creer en la resurrección porque no la habían visto. ¿Sí? Ellos empiezan a creer en la resurrección después de que uno de ellos mete la mano por allá en el costado, le dice el Señor, meta el dedo acá. Cuando Pedro, que es el que da esta declaración, dice: ¿cómo así? ¿Cómo así que la tumba está muerta? Y se va corriendo a buscar a Cristo muerto y no lo encuentra. ¿Se acuerdan? Eso fue la predicación hace 15 días. Se fue a buscar a Cristo muerto y no lo encuentra, porque su motivación era equivocada. Tenía que buscar a Cristo vivo, al Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y Pedro, con esta declaración, el Señor le dice: mire, esta es la declaración, esto va a ser la roca, este va a ser el cimiento de nuestra iglesia. Entonces, ninguna iglesia puede ser edificada si sus creyentes no creen que Jesucristo es Dios. Es más, ninguna persona puede ser parte de la iglesia de Cristo si no cree esto. Y viene la promesa del Señor Jesucristo que dice: y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Sabe por qué? Porque esta declaración trae como consecuencia vida eterna. Creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, trae vida eterna. Y la eternidad que ofrece el Señor Jesucristo no se pierde. No hay pérdida de salvación, porque el poder de la muerte, ¿qué dice ahí? Y el poder de la muerte no la conquistará. La muerte no puede estar por encima del Señor. El que cree en Jesucristo es salvo y vive ¿por cuánto? Por la eternidad. ¿Y quién puede quitarle esa eternidad a un hijo de Dios? Nadie. Nadie. Porque el poder de la muerte no conquistará esta declaración de fe, este fundamento de la iglesia. O sea que si usted lo cree, que esperamos que sea así, no esté pensando que usted hoy se levantó más pecador que ayer, como yo, y que hoy perdió la salvación. Eso no pasa. Eso no pasa. Hizo acordar un dicho que se llama abuelita: el que da y luego quita. ¿Sabe cómo dice? ¿Saben cómo dice? El que da y luego quita, con el diablo se desquita, decía mi abuelita. Ya no vive mi abuelita. Pero Dios no es así. Dios da y Él no quita la salvación. Pero Él da la salvación a todo aquel que esté convencido en su corazón, crea en su corazón que esto es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que resucitó entre los muertos y está sentado ¿en dónde? En la diestra de Dios Padre. Seguridad de salvación, no hay otro. En pocas palabras, esta misma confesión debe habitar en la mente, en el corazón y en los labios. Si no está, o no hacemos parte de la iglesia. Escribí ese párrafo en mi guía, ¿no? Esta es la declaración que debe acompañar, esta es la declaración de fe que debe acompañar a la iglesia. ¿Listo? Si no está esto en su mente, en su corazón y en sus labios, pues lamentablemente hoy usted no hace parte de la iglesia. Pero hoy usted puede cambiar esa situación. Hoy usted puede cambiar esa situación. Para concluir un poquito, quiero compartir con ustedes Juan capítulo 7. Ya concluyendo.
Juan capítulo 7, si quiere vaya ahí, usted también. Versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Entonces, ¿se acuerda que les dije? ¿Y entonces yo qué hago acá? ¿Sí? Si todo lo enseña el Señor, ¿yo qué hago acá? ¿Cierto? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. O sea, están allá en una parranda santa, el pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor Jesús se para acá y dice: todo el que tenga sed puede venir a mí. Entonces, claro, están agotados de gritar y todo. Muchos tendrían sed. Y continúa diciendo en el versículo 38: todo el que crea en mí puede venir a beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía nos había entrado en su gloria. Todo el que cree en el Señor Jesucristo y en esta declaración que hemos visto el día de hoy, recibe la llenura del Espíritu Santo. Y de su interior brotan ríos de agua viva. O sea, brota el Espíritu Santo. El agua en la palabra de Dios simboliza la limpieza que el Dios hace a las personas. Y es a través del Espíritu Santo que Dios purifica a su pueblo. Es a través del Espíritu Santo que Dios arrebata a las personas de la muerte y las pasa a la vida eterna. ¿Cierto? Por eso hay personas que nos paramos a predicar. Porque hay personas que hemos decidido creer en Jesucristo y de nuestro interior fluye ¿qué? Ríos de agua viva. Y no porque yo sea más santo o porque yo no peque. Esto pasa porque el Señor lo prometió y el Espíritu Santo de Él habita en cada uno de sus creyentes. Amén. Entonces, si usted decide hoy creer en Jesucristo, hay una gran promesa. Promesa de vida eterna, y hay una mejor: de su interior fluirán ríos de agua viva, y más personas creerán por causa de su confesión de fe. Les invito a que inclinen su rostro. ¿Esta es la mía? Leo. ¿Esta es la mía? Y en este momento, ahí donde está, piense un momentico. Y les voy a contar ahí, para que usted se memorice. El Señor viene haciendo una obra muy grande en medio de nosotros, en medio de esta congregación. Usted puede mirar hacia el lado. Hablo a los que llevan un poquito más de tiempo. Y seguramente usted, semana tras semana, ha ido encontrando una persona que usted no conoce. ¿Cierto? Semana tras semana. ¿Por qué? Porque el Señor nos está bendiciendo. Porque el Señor tiene un plan con esta iglesia. Un plan donde el Señor quiere usarlo a usted, que lleva unos días, y usted que nos acompaña por primera vez, también. El Señor quiere usarlo en esta iglesia. El Señor quiere darle vida. Aun cuando usted esté muerto, el Señor, por su gran amor y su misericordia, quiere darle vida en el momento en que usted crea en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque es ahí, fue en esa cruz donde usted alcanzó el pecado, pero es en la resurrección, en el levantamiento de nuestro Señor de entre los muertos, donde se alcanzó la vida eterna. Por eso quiero invitarle a que, si el Espíritu Santo hoy le convenció en esta declaración de fe,
me acompañe en esta oración. Y si es posible, ahí, y el Espíritu Santo le da la valentía, no lo haga saber. No lo haga saber. Yo hoy decidí creer en Jesucristo. Hoy el Espíritu Santo me convenció de esta declaración. Hoy quiero confesar con ustedes que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy lo creo porque el Espíritu Santo me convenció. No fui yo, es el Espíritu Santo que brota a través de nosotros los creyentes. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Amado Señor y Padre Santo, hoy reconocemos que tú, mi buen Jesucristo, mi buen Jesús, mi amado Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sí, Señor, hoy reconocemos también que tú resucitaste y que estás sentado allá a la diestra del Dios Padre, disfrutando de tu gloria, de tu honra, la cual, Señor, no debiste abandonar nunca, pero por amor a nosotros lo hiciste. Por eso, profundamente agradecidos por ese sacrificio en la cruz, por tomar mi lugar, por morir en lugar mío, pero profundamente agradecidos porque resucitaste. Gracias porque en esa resurrección me has dado vida. Y Señor, yo necesito y quiero más de ti. Necesitamos de tu vida para que tú sigas construyendo tu iglesia. Aquí estamos, Señor, piedras inertes en una época, pero hoy nuestro corazón espiritual late por ti. Nuestro corazón late por tu iglesia. Nuestro corazón late por tu obra. Señor, guíanos a través de este año para seguir creciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Si alguien decidió de pronto creer en Jesucristo, sería bueno que nos lo hiciera saber. Si no, al finalizar la reunión, se puede acercar a mí y comentármelo. No olviden que vamos a estar durante este año en el libro de Hechos. Así que si usted quiere pegarle una repasadita, no hay ningún problema. Péguele una repasadita al libro de Hechos. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Listo? Bueno, nada más. El Señor les bendiga, les guarde. Muchas gracias. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por lo que ha dicho en nuestros corazones. Vamos a hablar de plata, que es lo que más nos gusta, ¿no? De alguna otra manera, pues, hemos dicho acá que la vida después de cierta edad se vuelve en un constante perseguir la plata porque es necesaria para muchas cosas. Vamos a una parábola de Marcos. Los invito a que abran su Biblia en Marcos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. ¿Listo? Y después les voy a explicar por qué esta parábola. ¿Listo? Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a unos de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron. Hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémosle y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Curioso, ¿no? Y el contexto de este pasaje es sobre la historia de Israel y sobre los profetas y cómo llegó Jesús y lo iban a matar porque no iban a creer en él, ¿listo? Pero si lo aplicamos a la cuestión de cómo es Dios con nosotros, Dios es el hombre que planta el viñedo. Dios te da
el viñedo para que tú produzcas. Dios te da los trabajos, Dios te da los talentos, Dios te da todo lo que tienes. Y a veces somos así, Dios nos da todo, listo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Nos pone torre de vigilancia y nos lo alquila, porque debemos de entender que somos administradores de lo que Dios nos dio. Dios me dio un negocio, yo lo administro. El trabajo que tú tienes, Dios lo administra. El negocio de Sergio, él es un administrador, él no es el dueño. Estamos administrando lo que Dios nos da. Y aquí viene lo interesante. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger la parte de la cosecha. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Porque Dios nos da todo. Pero cuando tenemos que darle la partida de la viña, ¿qué hacemos? Nos hacemos los locos. Hay cosas más importantes. Tengo que hacer aquello. Tengo que ir a tal parte. Tengo que comprarme aquello. Tengo que hacer tal cosa. Siempre es más importante las demás cosas, menos la plata de Dios, o el tiempo de Dios, o las cosas de Dios. Entonces, pensando en esto, no seamos como esos agricultores malvados. No le neguemos a Dios lo que es de Él. Pensemos en que Dios ha sido más que generoso. Y ofrendemos y diezmemos, pensando en que Dios nos ha dado todo. Dios nos da todo, como dice ahí. Nos plantó el viñedo, nos dio la semilla, nos le puso cerco, nos le da torre de vigilancia. Y hoy es tiempo de darle la parte a Él de lo que Él nos ha dado a nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, misericordioso. Eres el Dios proveedor, Señor, que nos ha dado un viñedo, llámese un trabajo, llámese un negocio donde tú nos has prosperado, Señor. Tú lo has cercado, has protegido nuestros bienes, has protegido nuestros hogares, nos has guardado el maligno, Señor, y hoy es tiempo, Señor, de que te demos tu parte, Señor. Quita de nuestro corazón, Señor, el creer que venimos aquí a darte lo último, lo que nos sobra. Cuando debemos apartar de las primicias, debemos apartar cada semana según como tú nos hayas prosperado, Señor. Que no metamos la mano en nuestro bolsillo pensando que si hacemos esto nos va a ir mejor o como si estuviéramos dando limosna, porque tú eres el Rey del universo, Señor, y tú mereces que te demos lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos que pasan por dificultades económicas, ayúdalos a sembrar para que recojan generosamente, Señor, y que no tiemble su mano pensando que les va a hacer falta, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos pasar por las ofrendas, por favor. Y los cantantes a la tarima. No miren para otro lado porque... Mientras están ahí, vamos buscando el Salmo 31:1-3 para despedirnos. Mentira, sentémonos. No, mentiras, no se sienten. Vamos a esperar que pasen los sugieres. Bueno, Carlos dijo que el que dé plata se sienta, entonces ya el que quede parado va a quedar en... No, mentiras. Vamos a dar algunos anuncios. Una vez el Dios que... Sí, muy bien. Yo. El ejemplo comienza por el que lo dice. Bueno, hermanos, tenemos varios anuncios. Tenemos jóvenes dentro de 8 días. Entonces, como ya la Organización Mundial de Salud nos amplió, entonces podemos venir todos los que quieran venir a ayudar, porque tenemos muchos jóvenes. Hay que ayudar a hacer refrigerios, hay que ayudar a mucha logística que conlleva eso, ¿listo? Próximamente les vamos a dar un anuncio importante para esta congregación. Vamos a hacer nuestra primera feria, porque el propósito de los niños es llegar por lo menos a 60, 70 niños. Entonces vamos a necesitar muchas manos para ir a trabajar, como decía Sergio. No seamos inútiles y sin fruto, porque no hay nada peor que un cristiano sin fruto, o sea, eso no tiene sentido. ¿Listo, hermanos? El miércoles los esperamos en la oración. No les rehuyan a la oración, no hay nada mejor que el pueblo de Dios se reúna y ore, más en estos tiempos tan difíciles. Ahorita hay formas por internet pueden ver el capítulo de la novela o el desafío, lo que estén viendo, pero no pierdan la oración, que eso sí no se repite. No hay nada como sentir el calor entre los hermanos. No sé qué otro anuncio tengamos, ¿no? Creo que es eso. Entonces ahora sí, Salmo 31:1-3. En ti, oh Jehová,
he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiaré y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Pensemos en eso esa semana, que el Señor es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro castillo. Él inclina su oído hacia nosotros, Él nos libra prontamente. Ese es el Dios que adoramos. No es un Dios que nos salvó y nos dejó tirados, ni mucho menos. Es un Dios que nos prepara para la glorificación, es un Dios que vive en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo y Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Parémonos y vamos a adorar al Dios que se reveló a través de Cristo y ese Dios que es maravilloso y todoportentoso. Con gozo que Él ha de irnos. Estoy perdido. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios que en los cielos se obedece, la palabra es suficiente para los muertos levantar. es como Él obra. Yo soy, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios, que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él la salvación. Sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias Dios y Padre bueno, Señor, por este servicio donde pudimos adorar tu nombre, Señor, glorificarte, escuchar tu palabra, Señor, y de lo que tú nos has dado a darte, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una semana en victoria, donde podamos ser santos, Señor, donde sea difícil que nos confundamos con los del mundo, Señor, donde esa luz que tú nos has dado resplandezca, Señor, y podamos ser diferentes, Señor. Que no estemos involucrados en los negocios del mundo ni amemos lo que este mundo ofrece, Señor, sino que vayamos en contra de ellos, Señor, así nos cueste, Señor, a ser perseguidos y que hable mal de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que no es igual a otro, Señor,
sino que la gloria, Señor, que reflejamos en Cristo Jesús, sea luz para los incrédulos y esta gloria permita que muchos más lleguen a ti, Señor. Bendice a mis hermanos esta semana, Señor, que tú hagas resplandecer el rostro sobre ellos, Señor, y tengas semanas de victoria, Señor, y ayúdalos, Señor, a luchar, que su Espíritu Santo los llene completamente y puedan tener unas vidas que te agraden a ti, Señor, y que no se olviden que la premisa de ser santos, porque yo, quien los llamó, soy santo, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre, mi Rey. Amén y amén. Mis hermanos, quedan despedidos. El tinto y la aromática es gratis y hoy hicieron harta.